Un saludo para todos. En esta ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Las conexiones matemáticas para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto usando la derivada. Los autores somos Camilo Andrés Rodríguez Nieto y Flor Montserrat Rodríguez Vázquez. Las conexiones matemáticas se han considerado fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, dado que conectan las matemáticas con problemas relacionados con la vida cotidiana y también permiten la comprensión de conceptos matemáticos. Las conexiones matemáticas se han trabajado en investigaciones sobre la derivada, donde han ampliado, por ejemplo, modelos para analizar, especialmente para analizar las conexiones, por ejemplo, la investigación de García García y Dolores Flores, pero este modelo se ha ampliado aún más en la investigación de Rodríguez Nieto, Rodríguez Vázquez y Font, para un análisis más detallado de las conexiones. También las conexiones matemáticas se han evidenciado en trabajos sobre la pendiente, donde implícitamente está el concepto, también el concepto de recta tangente. En cuanto a otras investigaciones, tenemos que la derivada también es importante, es un concepto fundamental en el desarrollo del cálculo y es abordado en los cursos de bachillerato y también en los cursos de universitario, entre otras asignaturas. Pero para comprender la derivada es especial el punto de vista geométrico, el significado geométrico. Es importante reconocerlo, es importante, pero también es importante reconocer el concepto de recta tangente. Pero se han evidenciado algunas dificultades, por ejemplo, que los estudiantes no comprenden este concepto de derivada porque no conectan registros gráficos, numéricos y analíticos, donde implícitamente está el concepto de pendiente, el concepto de recta tangente, y tampoco proceden geométricamente para trabajar la derivada, sino que lo hacen de manera algebraica, procedimental. Otras investigaciones dicen de manera mecánica. También hace falta trabajo sobre la recta tangente en diferentes puntos de la gráfica, ¿ya? También hay escaso dominio de la noción de recta tangente, como lo mencionan estos investigadores, pero ¿por qué los estudiantes carecen de esta comprensión sobre el concepto de recta tangente y también sobre el de derivada? Porque solamente se proponen algunos problemas donde se les pide hallar la pendiente cuando la derivada es igual a cero. Y los estudiantes lo que hacen es hacer rectas horizontales. Entonces, esto es lo que le ponen a los estudiantes, graficar f' de x a partir de f de x como una única forma de interacción con rectas tangentes. Pero ¿qué pasa? Los estudiantes hallan la derivada en f' de x cuando es igual a cero, como una recta tangente horizontal. Pero ¿qué pasa en otros puntos? Entonces, esto decimos que es una comprensión limitada acerca de la recta tangente, dado que aquellos estudiantes dibujan primero rectas tangentes horizontales y no consideran otros pasos. Además, no comprenden la noción de recta tangente que implica hallar la ecuación de la recta tangente a una curva y a la vez relacionar registros gráficos y analíticos, es decir, establecer conexiones entre representaciones diferentes. Además, localmente se ha evidenciado que los estudiantes cuando hayan, por ejemplo, le dan una función y hayan la derivada en su expresión algebraica, dicen que esa es la derivada. Pero no se dan cuenta que todavía les hace falta, que esa es la pendiente, pero todavía no han evaluado el punto, la sisa del punto para hallar la pendiente de esa recta tangente. Por lo tanto, en esta investigación nos proponemos analizar las conexiones matemáticas establecidas por un estudiante de licenciatura en matemáticas cuando haya la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto usando la derivada. Se toma a este estudiante porque en principio se menciona la dificultad que había tenido de que se le propuso el problema y en una primera ocasión dijo, por ejemplo, estaba la función f de x, pero al derivarla ya decía que esa era la pendiente, pero todavía no había evaluado en el punto, no había evaluado en la abscisa del punto
P sub 0. Entonces, cuando fue a graficar, no se estableció la conexión matemática. Para llevar a cabo este trabajo, se utilizó la teoría ampliada de las conexiones, donde se tiene en cuenta que una conexión matemática es un proceso cognitivo en el que la persona establece una relación entre dos o más conceptos, ideas, teoremas, significados, etcétera, entre sí con la vida real o con otras disciplinas. También en esta investigación, las conexiones matemáticas se dividen en dos grandes grupos, las extramatemáticas, que ahí donde están las conexiones de modelado, y también las conexiones intramatemáticas, pero estas conexiones emergen cuando se les coloca una tarea matemática al estudiante, es decir, y salen estas conexiones. Pueden emerger estas conexiones de representaciones diferentes, que son cuando se presentan representaciones gráfico-algebraicas, y estas pueden ser de dos tipos, pueden ser alternas o pueden ser equivalentes. Las equivalentes son cuando las representaciones cambian pero están en un mismo registro, por ejemplo, gráfico-gráfico. O por ejemplo, cuando son alternas, es cuando, por ejemplo, se hace una representación algebraica de una función, pero se hace después una representación gráfica. Son representaciones diferentes. Está la procedimental, cuando se utiliza una fórmula para comenzar un procedimiento y resolver un problema. También están las parte todo, por ejemplo, cuando un concepto A está contenido en otro concepto, o por ejemplo, cuando se hace un tramo de una gráfica de la función f de x, es decir, se hace una parte de esa gráfica, una conexión parte todo. Está la conexión de implicación, que son relaciones lógicas. Están las conexiones de tipo características, cuando se mencionan características de un concepto y no se aborda un significado en su versión completa, por ejemplo, el significado de la derivada, sino que solamente se colocan ciertas características del significado. También están las conexiones de reversibilidad, están las conexiones de significado, por ejemplo, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Ese es un significado. O el límite del cociente de las tasas medias de variación. Ese es otro. O también está la nueva conexión que es la conexión metafórica. Entonces, este es nuestro fundamento teórico para el análisis de las conexiones. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta investigación? Esta investigación se va a llevar a cabo en 4 fases. En la primera fase se selecciona el participante, que es un estudiante de licenciatura en matemáticas, que en un primer estudio había presentado problemas, inconvenientes, para realizar un tipo de tarea sobre hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto. En la segunda fase hacemos un diseño de las tareas. Cabe destacar que esta tarea que se presenta en esta investigación es parte de un cuestionario que ya ha sido validado por expertos y ya se ha aplicado a estudiantes de licenciatura en matemáticas. Por ejemplo, dada la función f de x igual a 2x cuadrado menos x, halla la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa x igual a 5 medios y que argumente su respuesta. En la tercera fase se hace la aplicación de la tarea y se hace una entrevista semi-estructurada. En la cuarta fase se analizan los datos con base en el fundamento teórico que son las conexiones matemáticas. El análisis de los resultados, como se mencionó anteriormente, para analizar los datos se utilizó el fundamento teórico que es la tipología de conexiones matemáticas y empezamos. La conexión matemática de tipo procedimental es la primera que se presenta porque el estudiante empieza un procedimiento para resolver esta tarea que se le propuso y usó esta fórmula para derivar la función f de x igual a 2x cuadrada menos x, que le dio f' de x igual a 4x menos 1. Ese es un primer paso de esta conexión procedimental. Luego, sustituyó x igual a 5 medios en f de x igual a 2x cuadrado menos x para hallar el punto de tangencia. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Usa la expresión algebraica de la función f de x y sustituye la abscisa del punto que es x igual a 5 medios para encontrar
la ordenada que viene siendo y igual 10. Posteriormente, el estudiante sustituyó x igual a 5 medios en la expresión algebraica de la derivada, que viene siendo f' de x igual a 4x menos 1, donde obtuvo que la pendiente va a ser igual a m igual 9. Este es un extracto de audio donde yo, que fui el entrevistador, le dice: ¿para qué te sirve la derivada? Para encontrar la pendiente de la recta tangente a esta curva en x igual a 5 medios. Luego, el estudiante sustituyó los valores de m, que es la pendiente, y sustituyó a m y a p en la fórmula punto pendiente, que es y igual menos y sub 1 igual y menos y sub 1 igual a m, que multiplica a x menos x sub 1. Entonces, de esta forma sustituyó para obtener la ecuación de la recta tangente. Posteriormente tenemos en cuenta otro tipo de procedimientos, que es cuando el estudiante hace la gráfica de f de x y también hace la gráfica de la ecuación de la recta tangente que consiguió. Otro tipo de conexiones son las conexiones matemáticas de tipo representaciones diferentes. Sabemos que hay dos tipos: equivalentes y representaciones alternas. Entonces, aquí tenemos las equivalentes, que es cuando el estudiante va haciendo el procedimiento, pero vemos que es lo mismo, el proceso es equivalente a lo que está haciendo. Es un tratamiento que le está haciendo cuando sustituye a 5 medios en este caso, en la función, para hallar cuando halló el punto de tangencia o la ordenada de la abscisa x igual a 5 medios. Entonces son representaciones de tipo equivalente. Por ejemplo, aquí nada más tuvo que multiplicar 2 por 25, tuvo que simplificar, que en este caso mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2, para que le diera en este caso 25 medios y queda igual 5 medios, pero son representaciones equivalentes. También otra representación de tipo equivalente, bueno, y él lo resalta el estudiante, es cuando encuentra la ecuación de la recta tangente, pero está igualada a 0. Luego, él dice, bueno, que no sé decir así, dice que despeja a y le da y igual a 9x menos 25 medios. Pero en este caso él mencionó que son representaciones de tipo equivalentes. Entonces es una conexión entre representaciones diferentes. También en este mismo momento yo le pregunté: ¿cómo haces para verificar esto? Y el estudiante hace una conexión entre representaciones alternas. ¿En qué quiere decir esto? Dice que él lo verifica con una gráfica y seguimos. ¿Qué seguimos? Que son representaciones alternas entre registros gráficos y algebraicos. Cuando el estudiante hace la gráfica de f de x, señala el punto de tangencia, que es 5 medios, 10, pero también dibuja la ecuación de la recta tangente, que es y igual a 9x menos 25 medios. Y efectivamente es la derivada, la pendiente va a ser la derivada, y esto lo ayudó a encontrar la ecuación de la recta tangente en 5 medios, 10. Esto lo llamamos una representación algebraica, que fue la primera conexión, y la segunda conexión, que son representaciones, que es una representación gráfica de esta representación algebraica de la función de la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto. También tenemos conexión matemática de tipo parte-todo. ¿En qué consiste esto? Donde el estudiante va haciendo partes de la gráfica, ¿verdad? Es un procedimiento que él hace cuando está dibujando la gráfica de f de x y también la gráfica de la ecuación de la recta tangente. Pero también hay otro tipo de conexiones parte-todo, cuando el estudiante, por ejemplo, está la función f de x igual a 2x cuadrada menos x, pero también hay una función que él nada más tiene una parte del dominio, donde está el dominio de esa función f de x. Es decir, él nada más considera ciertos valores de x para hacer un bosquejo
Es decir, él nada más considera hasta cuando le da y igual 10, que en este caso es 5 medios, 10, ya cuando encuentra su punto de tangencia, ya el estudiante no grafica un poco más, o sea, una parte más de la gráfica, pero no sigue en todo el dominio de la función f de x. Es decir, hace una parte de la gráfica general de f de x. Otro tipo de conexiones matemáticas es la de significado. Es decir, cuando el estudiante considera que la derivada le permite encontrar la recta tangente a la curva en x igual a 5 medios. Pero en este caso nosotros tenemos en cuenta que el estudiante da un significado consistente de lo que es la derivada en un punto. Entonces, es decir, hay un antecedente que es la derivada en un punto, pero también hay un consecuente que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Es decir, el punto es cuando se le da la abscisa x igual a 5 medios. Es decir, el estudiante está conectando, en este caso, una expresión que es la derivada en un punto con un contenido que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Es decir, el contenido es el significado de la derivada en un punto. Esto es este esquema es tomado del trabajo de Rodríguez Nieto y colaboradores en el 2020, donde se amplía la teoría de las conexiones matemáticas. Todo esto se conecta con un argumento, porque las conexiones matemáticas se soportan o se fundamentan en un argumento que en este caso nosotros le llamamos un código de correspondencia. En cuanto a las conclusiones, se concluye que el estudiante hizo conexiones de significado, procedimental, representaciones diferentes y parte todo para hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto usando la derivada. Esta situación en otras investigaciones se ha tornado compleja, pero en este caso nosotros tomamos este estudiante porque en una primera aplicación el estudiante había procedido mal o procedido de manera errónea para hallar este tipo de problemas. Otros estudiantes que hemos considerado se han equivocado en la elección de la fórmula punto pendiente, se equivocan de signo, pero en este caso fue cuando el estudiante derivó y dijo que ya ese era su pendiente. Aunque el estudiante resuelve la tarea algorítmicamente, que fue una de las observaciones que se hicieron, se evidencia que el procedimiento, que es una conexión procedimental, es donde emergen otro tipo de conexiones. Por ejemplo, emerge la conexión de significado, emerge la conexión de representaciones diferentes, que es cuando el estudiante hace una gráfica, cuando el estudiante hace tratamientos, y también la conexión parte todo. Por eso, en este trabajo consideramos que hay veces que hay algoritmos, pero también el estudiante hacer este tipo que son conexiones procedimentales, se debe tener en cuenta que en este procedimiento también emergen otro tipo de conexiones matemáticas. Sugerimos que este tipo de tareas, donde se fomenten las conexiones matemáticas entre la recta tangente y la definición geométrica de la derivada, puede contribuir a la comprensión de ambos conceptos, considerando conexiones de significado y también entre representaciones diferentes, que emergen en el procedimiento como se mencionó anteriormente. De hecho, afirmamos que hacer conexiones matemáticas es una evidencia, es una manera de evidenciar que hay comprensión matemática de conceptos, en este caso de el concepto derivado. Muchas gracias. Aquí hay unas referencias bibliográficas.